noche quiero traerles un mensaje acerca de la vida de Job, pidiéndole a Dios que a través de la historia de Job, Dios nos abra su palabra ante nuestros ojos, nuestros corazones, de manera tal que nuestra alma pueda ser bendecida con este mensaje. Que nuestra alma pueda ser fortalecida en momentos de dolor y de aflicción y de tribulaciones a través de este mensaje. Pero antes de continuar, quisiera dar crédito a otros hermanos, a otros hombres de Dios que han predicado sobre el libro de Job, como el pastor Salvador Gómez Dixon, el pastor Derek Thomas, Steve Lawson, Sal Waldron y nuestro hermano William Gutiérrez hace unos años atrás. Vamos entonces al libro de Job. Vamos a leer, voy a leer del versículo 6 al 12 para traer el mensaje, y durante el mensaje estaré exponiendo todo el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Vamos a orar, hermano. Señor Jehová, Padre del cielo, Dios de la gloria, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de este siervo Job del que habla tu palabra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te rogamos tu presencia, te rogamos tu guía, te rogamos, Señor, que abras tu palabra, que tú has inspirado, que la ilumines delante de nosotros y que nos hagas bien en esta hora. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Agustín de Hipona escribió lo siguiente: Dios tuvo un hijo, un solo hijo en la tierra, sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Todos aquellos que Dios quiere usar grandemente, Él también los quebrantará grandemente. Dios trabaja mejor a través de vasos quebrados que han sido aplastados bajo los golpes del diablo y del mundo. Mientras más queramos servir en el reino de Dios, mayor debe ser nuestra voluntad de sufrir por el nombre de Dios. No hay paso fácil en el ministerio. Cada misión es un lugar de guerra. Todo esto conlleva una guerra espiritual, y mientras más cerca estamos del frente de las tropas de Dios, más cerca estaremos del fuego cruzado entre Dios y Satanás. Esa fue la historia de los profetas en el Antiguo Testamento. Todos ellos fueron predicadores que llevaron su mensaje en los mayores sufrimientos humanos. R.C. Sproul escribe lo siguiente: el profeta del Antiguo Testamento fue un hombre solitario, escogido por Dios para una misión dolorosa. Su vida era solitaria, difícil y corta por lo general.
su casa una cueva, su lugar de reunión el desierto, su vestimenta la desnudez, alimentándose muy mal. Sus salmos fueron compuestos con abundantes lágrimas. También los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo fueron hombres atribulados y perseguidos. Cristo, el Mesías esperado, fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos, porque realmente Él vino a sufrir y a morir por los suyos. Sufrió una muerte injusta y cruel en una ejecución pública y vergonzosa. Y así como el Señor, también sus discípulos. Todos los apóstoles menos Juan murieron muertes violentas. Juan mismo murió desterrado en los últimos días de su vida en una cárcel de trabajos forzados en una isla apartada. Nuestro Señor lo dijo en Juan 15, del 18 al 20, y les leo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pablo, en el mismo tono, dice en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y Pedro también, en 1 Pedro 4:2 y 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Juan Carlos Rail escribió una frase en uno de sus escritos. Él decía con relación a esto: la gracia de Dios no exime a nadie de problemas ni sufrimientos. Nosotros pensamos que la gracia de Dios nos va a eximir de las tribulaciones. Hermanos, eso no va a ocurrir. Esa fue la historia de la iglesia primitiva. Ellos sembraron la semilla del evangelio en esta tierra y la regaron con su propia sangre. Cuando somos salvados por Dios, somos puestos en el mismo acto de la salvación en una guerra que va a durar toda la vida. Esta guerra es una guerra invisible. Es una guerra sin zona de neutral. Es una guerra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y mientras más notables, más destacados seamos en el reino, más atraeremos el fuego del enemigo. Es cierto que los árboles más altos en una arboleda son los que más reciben el impacto de los rayos en una tormenta. Pues así también es en el reino de Dios. Mientras más sobresaliente sea nuestra vida de piedad, mientras más destacado sea nuestro servicio al Señor, así también atraeremos la atención del diablo y el odio del mundo hacia nosotros. Y esto, hermano, sin lugar a dudas, describe la historia de Job. Un hombre que fue el más grande de su época en piedad, recto y perfecto delante de Dios, y precisamente por eso fue marcado para sufrir. Y así como Job, miles de cristianos han sufrido por la fe que profesan. Y es muy cierto que ningún hijo de Dios saldrá de este mundo sin antes ser quebrantado. Vamos entonces con estas cosas en mente a ver el primer punto de nuestro pasaje. Vamos a ver en primer lugar el candidato menos probable para la desgracia. Y vemos en el primer punto de Job 1, del 1 al 5, que Job es presentado como la personificación de la piedad en un hombre y por tanto el candidato menos probable para sufrir tragedias en esta vida. Vamos a ver el carácter de este hombre, vamos a ver el carácter de Job. Dice el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Literalmente el libro comienza con la palabra hombre. Hombre hubo en tierra de Uz. El énfasis es sobre el hombre que fue Job. Job fue un creyente de la época patriarcal que vivió, fue un hombre real, no es un personaje de la mitología, no es una historia, no es una filosofía. Job vivió en la tierra de Uz, un gran territorio al este del río Jordán, cerca de lo que es la actual Jordania. Bueno, la fe de Job creció fuertemente y él anduvo en justicia y rectitud delante de Dios. Lo primero que destaca el texto es la estatura espiritual, la estatura moral de este hombre. Dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por supuesto, esto no significa que Job no tuviera pecado. La palabra perfección, y es bueno aclararlo, no está queriendo decir que Job fuera impecable. Eso solamente lo pudo hacer Jesucristo nuestro Señor. Él era impecable. Ningún hombre es impecable. Pero lo que sí podemos traducir, lo que sí podemos interpretar de esta palabra perfecto era que Job era un hombre íntegro, intachable. Job mismo confiesa su pecado en Job 42:6 al final del capítulo, cuando él dice, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que en medio de todas las desgracias que hubo, Job nunca blasfemó el nombre de Dios, pero sí dijo palabras de las cuales tuvo que arrepentirse al final. Palabras de amargura, palabras quizás de locura, en medio de una depresión grandísima. Y esto precisamente, él estaba hablando a Dios que todo lo sabe. O sea, él no podía decirle a Dios, yo no tengo pecado. Pero aunque no podemos sostener la rectitud de Job como perfección sin pecado, mis hermanos, tampoco debemos subestimar el carácter moral de Job. Job fue un hombre piadoso, ejemplo para todas las generaciones en gran manera. Job era un hombre sin reproche en su carácter y su conducta. Un hombre que no se desviaba del estándar de santidad trazado por Dios. Alguien que no podía ser señalado justamente por nadie, por ninguna falta moral en su vida. Alguien que tomó a Dios seriamente, que vivió en el temor de Dios y por eso era lleno de un asombro santo, de reverencia y respeto por Dios. Job vivía tomando el cuidado de vivir de una manera que honrara el nombre de Dios. Él guardaba sus ojos, su corazón, sus deseos y sus pasos delante de Dios. Él dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O como lo traduce mejor la Nueva Versión Internacional, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. No había superficialidad en la vida de Job. Él no jugaba a ver cuán cerca podía caminar del pecado sin quemarse. Este hombre procuraba caminar la senda estrecha bien cerca de Dios y bien lejos del pecado. Él había resuelto vivir con una conciencia libre de pecado delante de Dios. Miren cómo él lo expresa en el capítulo 27, del 2 al 6. Él dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Él había hecho la resolución de caminar, de vivir cada minuto de su vida con una conciencia limpia delante de Dios. Job fue santo y próspero materialmente. Una combinación muy rara. Job tenía las 3 P's que cualquiera de este mundo desearía. Popularidad, personalidad, prosperidad. Eso es lo que desean la gente de afuera. Y sin embargo, él no se dejó contaminar por ninguna de esas cosas. Él era un líder espiritual
y un ejemplo de piedad en su casa, en los negocios y en la sociedad en que vivió. Más adelante en el capítulo 29, Job recuerda cómo él juzgaba con los ancianos de la ciudad los litigios que traían al consejo de ancianos en aquella ciudad, de la cual Job era el principal al parecer. Él era el más grande de todos aquellos hombres del oriente. En Job 29:5, del 5 al 17 dice: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre la boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Así de íntegro y recto era este hombre. Era un hombre que tenía una moral alta en medio de su sociedad. Primero había empezado con él mismo delante de Dios, y también Dios le había dado gracia delante de los hombres. En resumen, hermanos, la vida de piedad de Job brillaba como el brillo de un diamante cuando es expuesto a la luz. Por donde quiera que lo miras, puedes ver luz saliendo de él. Y Job reflejaba fielmente en su vida la justicia del Dios en quien creía. Job conocía a Dios, adoraba a Dios, obedecía a Dios, temía a Dios y, más importante, era conocido por Dios. Las tragedias en la vida de Job no vinieron a causa de que había algo malo en la vida de Job que había que corregir, sino al contrario, porque todo lo que estaba, las tragedias en la vida de Job vinieron precisamente porque todo estaba correcto en la relación de Job con Dios. Dios es el que lo señala. Este es mi campeón. Job fue una flecha en la mano de Dios, un hombre señalado por Dios mismo como el más justo y recto de su tiempo en la tierra. Y por eso fue por lo cual fue escogido para sufrir. Pero además de su vida de piedad personal, Job también tenía una vida de piedad familiar. Y eso lo vemos en los versículos 2, 4 y 5. Vamos a leer. Dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job tenía una grande y alegre familia, bien unida y que se amaba. Ese es lo que vemos aquí reflejado en el pasaje. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, lo cual era una señal de la bendición y el agrado de Dios. Sus hijos se reunían, dice la palabra, y disfrutaban de la compañía uno del otro, cada uno en su día. Esto es una frase que los intérpretes no se ponen muy de acuerdo. No sabemos con exactitud a qué se refiere esa frase, que se reunían cada uno en su día. Probablemente quiera decir que se reunían en cada cumpleaños. Esa es la interpretación
a la que se inclinan la mayoría de los comentaristas que yo revisé, aunque la opinión de eruditos como Kiel y Delitzsch es que los jóvenes, los hijos varones de Job, celebraban banquete cada uno en su casa un día de la semana e invitaban a sus hermanas a su casa. Y cualquiera que sea, mis hermanos, la verdad final, tenemos aquí una familia unida, alegre, que se disfrutan unos a otros, que se amaban mutuamente. Pero Job se ocupaba y se preocupaba de la piedad de sus hijos. Y después de cada ciclo de fiestas, él hacía venir a su casa y los santificaba. Hacía sacrificios a Dios y ofrecía intercesión por sus hijos, no fuera que hubieran pecado en su corazón contra Dios. Mi hermano, la regularidad con la que él hacía estas cosas era constante. Y eso habla de su preocupación por la piedad familiar. Él siempre lo hacía y además dice la palabra que lo hacía bien temprano. Lo primero que él hacía en ese día era ofrecer sacrificios. Era mandar a buscar a sus hijos para ofrecer sacrificios por ellos. Bueno, en términos generales, las cosas que nos hacen levantarnos tempranos son prioridad en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, aquí vemos un hombre en que su prioridad, la prioridad número uno en su vida, era que Dios no fuera blasfemado ni por él ni en su familia. Job se tomó muy en serio el sacerdocio y el liderazgo en su familia. Y esto es un ejemplo, hermanos, para nosotros, para tomar de esta historia. Job dedicó la vida de cada uno de sus hijos a Dios, reconociendo así el señorío de Dios sobre todas sus posesiones, incluyendo a sus hijos e hijas. Él no toleraba que ninguno de sus hijos mostrara rebeldía, apatía, soberbia y ofendiera el nombre de Dios, ni tampoco toleraba que ninguno de sus hijos faltara a esos sacrificios que él hacía como intermediario. Job, mis hermanos, fue el cumplimiento de la resolución de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sam Waldron escribe en el libro El hombre como sacerdote de su hogar acerca de Job 1:5. Él dice: este pasaje también nos cuenta el motivo espiritual que llevó a Job a hacer estas ofrendas periódicas. Dice: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. La declaración de Job nos dice que sus sacrificios iban mucho más allá de ser rituales vacíos y externos y legalistas. Estos sacrificios eran una práctica sincera de la forma designada para la adoración del Antiguo Testamento antes de la ley, con el fin de librar a sus hijos de la ira de un Dios ofendido. Job había tomado la determinación, en la medida en que cualquier ser humano puede hacerlo, de conducir a sus hijos al propiciatorio de Dios para que pudieran experimentar la gracia. Debido a esta carga, una que solamente los padres de hijos no salvos entienden, Job usó toda la autoridad moral que podía para hacer estas cosas. Fin de la cita. Job usó su iniciativa, su liderazgo para reunir a su familia, para celebrar sacrificios periódicos a través de los cuales los encomendó al cuidado de Dios. Las palabras clave son: Job enviaba por ellos y los santificaba. Él tenía una autoridad espiritual en su casa. Él ejercía su autoridad espiritual en su casa. Esta simple frase implica volúmenes sobre el liderazgo de Job en su hogar. Ejerció la prerrogativa de exigir la presencia de sus hijos en el culto religioso que pretendía llevar a cabo. No los invitó ni les pidió permiso, simplemente les envió a buscar y los santificó. Job, sin lugar a dudas, era un director piadoso y celoso
del culto religioso en su hogar. El sacerdocio de Job también estuvo marcado por su perseverancia. Él dice que siempre hacía así, literalmente todos los días. Job fue marcado con una gran consistencia en esta y otras manifestaciones asociadas con la piedad de su familia. Él no era errático, no era irregular, no era inconsistente, no era indisciplinado. Estos asuntos tenían una prioridad máxima para él. Hermanos, sin lugar a dudas, la piedad familiar de Job era otra joya en la corona de Cristo. Job profundizó ampliamente la centralidad de Dios en su familia. Hermanos, tomemos nota y hagamos esto en nuestras familias. Esto es lo que quiere Dios para cada uno de nuestras familias en nuestra iglesia. Ahora, Job no solamente era un hombre piadoso y recto delante de Dios, y también era un hombre piadoso en su familia. Job era un hombre sumamente próspero. Él era un negociante súper exitoso. Alguien así como un Donald Trump, nuestro preferido presidente de los últimos tiempos. Vamos a leer el texto. Dice el versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Para su tiempo, Job tenía una gran fortuna. Sus muchos ganados y siervos eran la medida de su riqueza. En aquel tiempo, la riqueza no se medía por el dinero, por el oro, sino por las posesiones que tenía, por los criados que tenía. Así contabiliza la Biblia la fortuna de Job, y se los voy a desglosar. 7,000 ovejas que proveían lujo de ropas y amplio suministro de comida. Sus 3,000 camellos le daban facilidad de transportación para sus mercancías a lugares desérticos y lejanos. Sus 500 bueyes garantizaban una fuerza de trabajo enorme para sembrar la tierra y cosechar más comida. Sus 500 burros también eran usados para el comercio cercano y a las montañas. Y finalmente, su gran número de siervos para trabajar sus muchas fuentes de riqueza. Y todo esto sin dejar de atender su piedad personal o la de su familia. Job era piadoso, temeroso de Dios, alejado del pecado, era un líder espiritual, era un líder en los negocios, fue un hombre de mucha riqueza y considerado el más grande de todos los hombres del Oriente. Él era a la vez un hombre santo y un negociante extremadamente próspero. Job manejaba ambas cosas rectamente y con temor de Dios, no contaminando su corazón con la avaricia ni vendiendo su alma a este mundo. Debido a su gran fortuna, Job era conocido ampliamente en toda aquella región. Él fue el más grande de los hombres del Oriente en su época. Bien, hermano, habiendo visto ampliamente quién era Job, vamos a ver, en segundo lugar, el origen de los sufrimientos en la vida de Job. Veamos, en segundo lugar, la conspiración contra Job, la guerra invisible. Y eso está en los versículos de 6 al 12. La escena cambia súbitamente al cielo, donde se nos provee de un raro conocimiento del mundo invisible y espiritual. Se nos desvela un misterio y se nos declaran cosas que pasan en la misma sala del trono de Dios. Dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un día, noten que no fue un día especial, no fue un día cada 1,000 años, cada 10,000 años, fue un día cualquiera. De hecho, en el cielo no hay tiempo, el tiempo es para nosotros. Lo que podemos sacar de aquí es que los ángeles dan cuenta a Dios
de sus actos y vemos cómo aún Satanás es llamado a dar cuenta delante de Dios. Esta es la primera mención del nombre Satanás en la Biblia. De hecho, aquí es llamado el Satanás, tiene un artículo delante de Satanás, lo cual quiere decir literalmente el acusador, el adversario. El nombre diablo, que es usado en otros textos, es usado con referencia al adversario, al enemigo de nuestras almas. Satanás es un arcángel creado de las más altas jerarquías. Fue expulsado del cielo porque se halló maldad en él y en su rebelión arrastró una tercera parte de los ángeles con él, como enseña Apocalipsis 12:4. En 2 de Pedro 2:4 y Judas 6 se señala como uno de los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad. Es el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2 y jefe de las huestes espirituales de maldad en Efesios 6:12. Es llamado la serpiente en Génesis 3:1 y la serpiente antigua en Apocalipsis 20:2. Sus títulos en el resto de la Biblia son el gran dragón, un león rugiente, el maligno, el tentador, un mentiroso y homicida desde el principio. En resumen, la personificación de la maldad. J.I. Packer escribió sobre Satanás, y cito: la mentalidad de Satanás es un misterio cuyas profundidades nunca podremos sondear, no solo porque él es un ángel y nosotros hombres, sino porque Satanás es puramente maligno. Y nosotros no podemos concebir cómo es la maldad pura. La Escritura nos llama a creer en un Satanás y en una multitud de seguidores satánicos que son de una maldad totalmente inimaginable, más crueles, más maliciosos, más orgullosos, más desdeñosos, más pervertidos, más destructivos, más desagradables, más sucios, más despreciables que ninguna cosa que pueda concebir la mente humana. Fin de la cita. Derek Thomas comenta: es la naturaleza de Satanás pensar, hablar y actuar en continua y maliciosa oposición a Dios, el Creador, y por consiguiente al pueblo de Dios también. No hay un gramo de bondad en su carácter. Todos y cada uno de sus actos están centrados en una cosa: nuestra total destrucción. En Zacarías 3 vemos algo de la actividad de Satanás contra la iglesia. Satanás aparece como adversario de Josué y como su acusador. En Apocalipsis 12:10, él es quien acusa a los hijos de Dios día y noche. Y hay algo interesante porque nuestra versión Reina Valera traduce que los acusaba día y noche. Pero en realidad el verbo en griego está en presente, como lo traduce la Biblia de las Américas, los acusa. De hecho, la versión del griego interlineal traduce acusando, o sea, presente continuo. O sea, el diablo no ha cambiado su oficio ni su misión de calumniar, acusar y tratar de culpar. C.S. Lewis dijo que el diablo es un gran excavador, great digger. Satanás es un experto fiel acusador, fiscal acusador, y se esfuerza en buscar cómo sembrar la culpa. Por eso necesitamos un abogado que defienda nuestro caso delante de Dios. Nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo, es nuestro abogado. Por eso necesitamos un abogado delante del trono de Dios para callar la boca de este acusador. William Hendriksen, en su libro Más que Vencedores, comenta sobre la expulsión de Satanás del cielo y su papel de acusador en Apocalipsis 12:10. Él dice: no debemos entender literalmente la batalla en el cielo y la expulsión del diablo a la tierra. No podemos entender literalmente eso. Son cosas espirituales. El diablo es arrojado del cielo en el sentido que ya ha perdido su caso como acusador de los hermanos. Cuando Cristo nació y completó la obra de redención dando satisfacción por el pecado, las acusaciones de Satanás contra los creyentes ya no tienen sentido.
Es verdad que continúa acusando, esa es su principal actividad aún hoy, pero ya no puede señalar la obra no terminada de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo ha sido consumado y Jesús subió al cielo para satisfacción del pecado. Fin de la cita. Por tanto, nosotros podemos decir con Pablo hoy, en Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, que a pesar de que nosotros podemos ver que esto que hacía la escena, Satanás, en el tiempo de Job, todavía él lo sigue haciendo. Ya vemos que hay una obra de Cristo que anula esa acusación. Satanás fue expulsado del cielo a la tierra y aún así, misteriosamente, Satanás tiene acceso a hablar con Dios y a pedir los discípulos para ser zarandeados. Lo más desconcertante de la escena es la misma presencia de Satanás en el cielo. Y dice Derek Thomas, ¿cómo un Dios santo que no mira lo impuro puede permitir la presencia de Satanás? Esto es un misterio de la era presente, pero sabemos que en el siglo venidero no habrá más pecado, ni muerte, ni Satanás. Ahora vamos a ver, hermanos, que a pesar de que los poderes de Satanás son tremendos, ellos no son una amenaza para Dios. El hecho de que solo a Satanás se le pide en cuentas es un indicio de que él no tiene derecho a estar allí y que su presencia es directa y soberanamente controlada por Dios. Vamos al versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Por supuesto que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe desde la eternidad todo lo que puede ser, lo que va a ocurrir y lo que ocurrirá. Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. O sea que la pregunta no fue para saber nada. La pregunta es para que Satanás tenga que responder qué está haciendo. Es para que Satanás tenga que dar cuenta a Dios. Es una pregunta que Satanás tiene que responder, le guste o no, porque Dios le preguntó. A la inversa, Dios no responde a nadie preguntas ni es tentado por el mal. Y aquí vemos quién está en control y quién es mayor. No hay dualismo en el cielo, no hay dualismo en el universo. Hay un Dios y todo lo demás. Satanás sabe que Dios sabe dónde había estado, Dios lo sabe todo. Y Satanás responde de rodear la tierra y de andar por ella. Esta es la principal actividad del diablo, tratar de corromper la creación de Dios. Él siempre está buscando a quien devorar, como lo vemos en 1 de Pedro 5:8. Él es conocido como el príncipe de la potestad del aire. Él no descansa en este propósito y lo hace cegando las mentes, robando la palabra de Dios de los corazones, oponiéndose al trabajo de Dios, sembrando cizañas, tentando al pueblo de Dios, atacando la palabra de Dios, regando la falsa doctrina, persiguiendo a la iglesia de Dios y engañando a las naciones. Eso es lo que hace Satanás y sus huestes en la tierra. Calvino comenta en sus sermones sobre Job que el hecho de que Satanás está ahí muestra que sin lugar a dudas él ha sido llamado para dar cuenta de sí mismo. Y él escribe, el Espíritu Santo quería que comprendiéramos que no son solo los santos ángeles de Dios quienes rinden cuenta, sino también los diablos del infierno. Aun cuando son rebeldes y enemigos de la majestad de Dios y tratan con todas sus fuerzas de confundirlo todo, de manera
que se les obliga a estar sujetos a Dios y rendirle cuenta de todos sus hechos y no pueden hacer nada sin su permiso y sin su autorización. Fin de la cita. Satanás no tiene la autoridad final. Fue el Señor el que inició la batalla cuando trajo el nombre de Job a la sala de juicio en el cielo. Vayamos al texto. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Has considerado a mi siervo Job? Por supuesto que el diablo sabía quién era Job. Él lo conocía bien como un hombre que no había podido hacer caer y descalificar. Dios sabía que Job no lo iba a defraudar delante de Satanás. Dios dice de Job, no hay nadie como él en la tierra. Dios mismo es quien exalta a Job por su intachable moral, por su temor de Dios y por su santidad de vida. Hermanos, qué honor que Dios pueda decir de nosotros a las huestes de maldad, ¿has considerado a este mi siervo? ¿Has considerado a mi siervo Joel? ¿Has considerado a mi siervo Ricardo? ¿Has considerado a mi siervo Daniel? Por mencionar a los pastores. ¿Es nuestra vida espiritual lo suficientemente notable delante de Dios para ser señalados y aún conocidos por el diablo y sus demonios? Miren lo que dijo Lutero al final de su vida. Dios ha hecho que mi nombre sea conocido en la tierra, en el cielo y en el infierno. Eso debería gustarnos. ¿Es esa nuestra realidad? ¿Somos conocidos por nuestra piedad y reverencia en las cosas santas? ¿Estamos caminando tras la huella de hombres y mujeres que son ejemplo de piedad? Es bueno para nuestras almas ser como este hombre, como Job. Él cumplió en vida la resolución 63 de Jonathan Edwards. Si fuera el último hombre en la tierra, aún así quisiera ser el más piadoso de todos los hombres de mi tiempo. Eso resuelvo hoy en mi corazón. Y solamente tenía 19 años. Hermanos, sin lugar a dudas, esa es la voluntad de Dios para cada uno de los presentes aquí esta noche. Ahora miren el cinismo del diablo. Miren cómo responde el diablo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Noten cómo acusa Satanás a Job de ser un hombre interesado cuando tergiversa las intenciones y demoniza la piedad de Job. Y esto es puro cinismo. Derek Thomas comenta, al ojo con ictericia todo le parece amarillo. ¿Saben lo que es la ictericia, verdad? Que la gente se pone amarillo cuando tiene hepatitis y esas cosas. Cuando al ojo con ictericia todo lo ve amarillo. Y para Satanás, que es incapaz de distinguir ninguna justicia en Job, todo acto de bondad humana ha de tener una explicación siniestra, egoísta o corrompida. Y a la vez acusa a Dios de tener que comprar adoradores con bendiciones. Según Satanás, el amor de Dios es resultado de las bendiciones materiales. Hermano, ese es el corazón del Evangelio de la prosperidad. Dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Literalmente Satanás está diciendo que Job blasfemaría contra Dios en su misma cara. Aquí la presencia de Dios puede ser traducida en su mismo rostro. De hecho, las versiones en inglés eso es lo que dicen. En su misma cara, en su rostro. In your face, es como dicen las versiones en inglés.
Esa es la esencia de sus sentimientos y acciones. Que el nombre de Dios sea blasfemado de alguna manera. Eso es lo que hay en el corazón de Satanás. No hay respeto a Dios en las palabras de Satanás. A diferencia de Job, Satanás no teme a Dios. Es orgulloso, arrogante, insolente y rebelde. Satanás siempre ha querido ser Dios. Y bajo un total control, Dios le permite a Satanás tocar todo lo que Dios mismo le ha dado a Job. Dios le permite atacarlo en todo cuanto pueda ser una fuente de alegría y paz en la vida de Job. Solo le prohíbe tocar su salud o su vida. Hermanos, tengan siempre presente esto cuando vengan desgracias a nuestra vida. No hay pánico ni sorpresas en el cielo, solo planes, decretos santos pensados con una mente eterna e infinita para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace tiene un propósito y está pensado eternamente. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Las palabras de Dios todavía estaban en el aire cuando Satanás salió de su presencia con su malvado propósito. El diablo descendió a la tierra a desatar toda la furia del infierno sobre la vida de Job. Veamos en tercer lugar la tragedia de Job. Es el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. En un solo día Job perdió su fortuna y fue reducido a la pobreza total. En una rápida sucesión de eventos, Job recibió la noticia de la pérdida de sus ganados, sus propiedades y la vida de sus siervos. Uno tras otro, los sobrevivientes de esas tragedias vinieron con la noticia que de seguro se sintieron como una puñalada cada una en el corazón de Job. Pero eso no era lo peor. Dice el versículo 18: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Hermano, y cuando llegamos aquí a esta parte del relato ya no queremos oír más. No mis hijos, no mis hijas. Los negocios pueden arreglarse. Quizá con el tiempo se puedan recuperar las riquezas, pero no la vida de mis hijos. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, aquí vemos el poder destructor, malvado de Satanás, en su capacidad de traer enfermedades, fenómenos naturales que destruyen vidas humanas y de animales, dominar los corazones de los hombres para robar, asaltar y matar. Déjeme aclarar algo. ¿Tiene Satanás el poder de la muerte? Derek Thomas comenta:
En Hebreos 2, 14 al 15 se dice que Satanás tenía el imperio de la muerte, pero ese poder fue destruido cuando Cristo destruyó el poder del pecado y de la muerte en la cruz. Pero por otra parte, por muy formidable que sea el poder de Satanás de destruir, el poder de Satanás es derivado. Job estaba completamente a salvo hasta que Dios le permitiera a Satanás tocarlo. Hasta que Dios quite la cerca, Satanás es impotente. Satanás no puede siquiera mencionar a Job hasta que Dios no le invita a hacerlo. George Whitefield dijo, después de un intento de asesinato a su persona, somos inmortales hasta que nuestro trabajo en la tierra termine. Somos inmortales. Estamos en las manos de Dios. El mensaje de esta mañana, la providencia de Dios, no puede venir mejor. Hermanos, gracias a Dios que Él no permite a Satanás hacer todo el daño que desee. Y yo no sé cómo es que teólogos no ven que Satanás está encadenado. Que enseñan en sus iglesias que Satanás está libre y hace lo que quiera. No. Él lo tiene atado y el diablo no puede ir más allá de donde Dios le permite. El diablo no es el soberano de un reino enemigo, sino un rebelde a quien Dios suelta la correa lo suficiente para glorificar su nombre. Por esto Lutero dijo, aún el diablo es el diablo de Dios. La Escritura revela que Satanás y sus demonios están encarcelados desde su caída en oscuras mazmorras, condenados hasta el fin, hasta el juicio final del gran día. Hermanos, esto es un lenguaje figurado. No tomen esto literalmente. Están condenados, o sea, restringidos por el poder de Dios. En Apocalipsis 20. Derek Thomas comenta, la cadena puede parecer larga, pero aún sigue limitando la maldad de Satanás. Él no puede pasar el límite que Dios le imponga. Dice el comentarista Leahy, Satanás tiene un papel servil en la historia de Job. Miren esto, hermano. Tras quitarle a Job su riqueza y comodidad materiales, es echado a un lado como algo que ya no interesa. No se le menciona al final de la historia. Una lección que aprendemos en Job, entre muchas otras, es que todo poder y autoridad pertenecen a Dios. No hay dualismo en este asunto. Fin de la cita. Y bien, hermanos, esto nos lleva al final del pasaje. La reacción de Job ante el sufrimiento y la desgracia. Vamos en el cuarto y último lugar a ver la respuesta de Job en su aflicción. Dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y hermano, esta es la mayor prueba de fe verdadera y sincera en un creyente. Aún en el mayor dolor de su alma, habiendo perdido todo, Job se humilló delante de Dios y adoró. La expresión en hebreo es postrarse con humillación ante otro mayor, adorar con reverencia, con asombro y confianza. Job hizo todo lo contrario a lo que esperaba Satanás. Job no apostató de la fe en aquel momento, ni blasfemó a Dios como suponía Satanás en su lógica diabólica. Job más bien glorificó a Dios en medio del dolor. Y eso es lo que nosotros podemos aprender de Job. Él dijo en el 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros solo podemos imaginar algo del dolor de Job, meditando un poco en las consecuencias de todas sus pérdidas. Él perdió a sus hijos, pero Satanás respetó la vida de su esposa para usarla en su contra. Él perdió a sus siervos,
Imaginen la responsabilidad que Job sentía por las familias de aquellos hombres, que de seguro también eso añadió más dolor a su aflicción. Y para hacerle más largo el sufrimiento, lo enferma horriblemente a punto de desear la muerte y le envía a 3 amigos que, lejos de darle consuelo, lo acusaron de ser el responsable de la muerte de sus hijos por algún pecado escondido sin confesar ni arrepentir. El veredicto del Espíritu Santo sobre Job está en el último verso. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Un comentarista citado por Keil and Delitzsch dice de Job: manteniendo su virtud y justificando las palabras que el Creador había dicho sobre él, Job se sienta sobre su montón de cenizas como gloria y orgullo de Dios. Dios y toda su corte celestial son testigos de la forma en que Job soporta su desdicha. Él vence y su victoria es un triunfo que va más allá de las estrellas. Fin de la cita. Déjenme terminar con algunas aplicaciones. Una de las más poderosas promesas del creyente en medio de aflicciones y tragedias personales es que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene propósito y ocurre para bien, aún las más extrañas y dolorosas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, aquí no se nos manda a saber por qué, sino quién y qué es para nuestro bien. Nosotros no tenemos que saber la explicación de por qué las cosas. Nosotros no entenderíamos la compleja providencia de Dios con las aflicciones en nuestra vida. Lo que tenemos que saber nosotros es quién y para qué. No tenemos que entender todas las cosas, sino tener fe que aunque sea doloroso es bueno para nosotros y es la voluntad soberana, sabia, buena y perfecta del Dios que salvó nuestra vida. Nuestro pasaje termina con una sentencia: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto se ha hecho realidad en la vida de cada hijo de Dios que es escogido para sufrir para la gloria de Dios. Los profetas, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo y todos los que han sido usados grandemente por Dios, también han sido quebrantados grandemente por Dios. Cuando John Bunyan salió libre, después de estar 12 años en una cárcel por no conformarse a predicar otro evangelio, un largo periodo de aflicción en el cual él escribió el libro El progreso del peregrino. Cuando él salió, él escribió otro libro titulado Consejo a los que sufren. Y en este libro, él escribe lo siguiente: no es lo que los enemigos deseen, ni lo que ellos resuelvan hacer, sino lo que Dios quiera y lo que Dios mande. Eso es lo que debe ser hecho. Ningún enemigo puede traer sufrimiento al creyente cuando la voluntad de Dios se opone. Y por tanto, nadie puede librarse de la mano del enemigo si es la voluntad de Dios que sufra para su gloria. Se cuenta que la puerta de su cárcel siempre estuvo abierta y que el juez frecuentemente lo mandaba a buscar y le prometía, la libertad con la condición de que no predicara el evangelio de la gracia. Juan Bunyan siempre respondía lo mismo al juez: señor juez, si usted me da la libertad hoy mismo predico el mensaje del evangelio de la gracia de Dios
a los hombres. Esa es la respuesta de un alma agradecida por su salvación, humillada por su pecado y asombrada por la misericordia de Dios. Calvino dijo al final de su vida, yo beso la vara que me castiga. Como dijo también Thomas Boston, darse cuenta de que la mano de un padre está sobre la vara eliminará mucha de su amargura y hará que la medicina sepa más dulce. En segundo lugar, hermanos, el sufrimiento es la mejor escuela de Dios para el crecimiento cristiano. Job es un ejemplo de ello. Al final de las pruebas de Job, cada creyente puede exclamar como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay cosas que no se entienden si no es con el sufrimiento. Hay cosas que no se entienden si no es con desgracias, con periodos de soledad, de oración y de silencio de Dios en nuestra vida. La fe que es probada es más preciosa que el oro, como dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Finalmente, Job es un tipo de Cristo en su sufrimiento, como también lo fueron José, Jeremías, Daniel y otros. Isaías 53 dice de nuestro Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mis hermanos, Job sufrió el silencio divino sin ninguna explicación para sus desgracias y posiblemente esta fue la prueba más dura para Job. Él nunca recibió explicación de nada. Así también Cristo sufrió el abandono de Dios y la ira de Dios por el pecado en nuestro lugar. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, desde la perspectiva celestial, el creyente bajo tribulación debe recordar que es parte de un gran plan y un mayor esquema, imposible de imaginar. El creyente es puesto en esta guerra espiritual para exaltar la gloria de Dios. John Flavel escribió en su libro Guardando el Corazón, Dios está tejiendo con muchos hilos diferentes la providencia de cada uno de sus hijos. Tengamos confianza hasta que podamos ver el tejido final. Amén. El honor del nombre de Dios es exaltado cuando el creyente persevera en la fe en medio de sus pruebas. Y es por esta razón que los creyentes pueden enfrentar la tribulación triunfalmente, sabiendo que han sido escogidos por Dios para creer y para sufrir para la gloria de Dios y por el bien de sus propias almas. Dios bendiga estas verdades en nuestras almas y las traiga a la memoria en nuestros tiempos de dolor. Amén. Vamos a orar. Oh Padre bueno, tú has dicho que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Señor, que nosotros seamos esos que confiamos en ti, aunque la vida duela, aunque nada tenga sentido, en medio de la confusión y las desgracias, que nosotros podamos siempre engrandecer tu nombre, glorificar tu nombre y esperar lo bueno de ti, que eres bueno en gran manera, santo, que eres misericordioso y clemente. Padre, te ruego que este mensaje de Job, con todas sus aristas y sus matices, sea una bendición para nuestra alma, para esta semana. Bendice los corazones y las almas de esta iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.